Bendiciones. Cuando observamos la creación, descubrimos que nada existe sin propósito. Cada ecosistema cumple una función esencial dentro del equilibrio de la vida. Los bosques purifican el aire, los océanos regulan la temperatura del planeta, los humedales filtran el agua, las montañas generan reservas de agua dulce, los polos enfrían la tierra y los arrecifes protegen las costas. Este orden no es casual, es evidencia de un diseño que tiene intención y propósito. Cada ecosistema tiene una función específica, pero todos juntos reflejan un diseño interdependiente, milagroso y maravilloso. Cuando leemos las Escrituras, vemos cómo en múltiples ocasiones se utiliza la creación como una herramienta para enseñarnos verdades espirituales profundas. Así como en la naturaleza existen sistemas vivos que interactúan, también en la vida del creyente Dios desarrolla procesos que, aunque no siempre entendemos, están cuidadosamente diseñados. No todos los ecosistemas producen de la misma forma. Algunos son abundantes y visibles, otros parecen limitados y silenciosos. Sin embargo, todos cumplen una función indispensable. Y es precisamente en uno de los entornos más incomprendidos que atenderemos en esta ocasión y en donde encontraremos profundas enseñanzas. Y nos referimos al desierto. El desierto, aunque a simple vista parezca estéril, es un ecosistema diseñado con propósito. Allí ocurren procesos esenciales para el equilibrio natural. De igual manera, en la vida espiritual, el desarrollo no es un accidente, es un escenario donde Él revela, forma y transforma. El problema no es atravesar el desierto, el problema es pasar por él sin entender lo que Dios está haciendo. Por eso, en la imagen número 2 veremos 3 verdades que vamos a discutir durante esta conversación sobre el desierto y la vida del creyente. Número 1, el desierto como una puerta que se revela la verdadera condición del hombre, del corazón. Número 2, el desierto como un maestro que nos enseña nuestra dependencia de Dios. Y número 3, el desierto como una plataforma que nos prepara para un nuevo propósito. En la imagen número 3, Deuteronomios 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te iba traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Estas fueron palabras utilizadas por Moisés en las llanuras de Moab, antes de su muerte y el relevo de liderazgo a Josué. Y vamos a disectar un poco este texto para obtener una interpretación más clara del mismo. La palabra desierto viene del hebreo midbar, que es una raíz derivada de dabar, que significa hablar, pronunciar o palabra. Muchos estudiosos observan una relación interesante. El midbar, o el desierto, se convierte en el lugar donde Dios habla. A veces interpretamos el desierto como la crisis en sí, pero conforme al contexto bíblico, significa que es un lugar donde Dios nos habla o donde nosotros hablamos con Dios. Significa que Dios utiliza temporadas difíciles como herramientas, no como errores a corregir. La palabra afligirte del hebreo aná tiene un sentido más profundo que simplemente causar sufrimiento. En este contexto no se refiere principalmente al castigo, sino a un proceso de formación interior, donde se quebranta el orgullo y su idea central es reducir la autosuficiencia y la actitud prepotente, llevando a una postura más humilde. La palabra probarte del hebreo nasá significa probar y examinar, poner a prueba para revelar o descubrir. No es que Dios ignore el corazón del pueblo, es que la prueba nos revela lo que realmente hay dentro de nosotros.
Y la palabra corazón, desde el contexto bíblico, no solo significa sentimientos, sino mentalidad, voluntad de pensamiento, decisiones o carácter interior. Si fuéramos a parafrasear este verso, diríamos algo parecido a: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, en el que Él te habla para exponer tu fragilidad y te examines, para que vengas al conocimiento, para que identifiques y clarifiques cuál es tu voluntad. Es decir, para que abras los ojos a una realidad que no estás viendo. Recordemos que muchas de nuestras decisiones, por no decir todas, se fundamentan en parte en una voluntad que ha sido formada a lo largo de nuestra vida. Hay eventos profundos en nuestro ser que nos han marcado, aun cuando no los recordamos. Así que el proceso del desierto nos ayuda a hurgar dentro de nuestro ser y nuestro corazón para confrontarnos con esa historia y trabajar ese asunto. Ahora miremos la imagen número 4. En Éxodo 16:3 encontramos una expresión impactante del pueblo de Israel. Ojalá hubiéramos muerto cuando nos sentábamos en las ollas de carne. Estas palabras surgen tiempo después de haber salido de Egipto y ya se encontraban en el desierto. Recordemos que cuando el faraón dejó ir al pueblo fue un anuncio repentino, por lo que el pueblo hebreo no pudo preparar comida suficiente para el viaje. Aparte de que el viaje era relativamente corto. Se encontraban específicamente en el desierto de Sin y comienzan a experimentar escasez de alimento. En medio de esa necesidad, su reacción no fue de fe, fue de queja. Lo sorprendente es que la intensidad de su expresión: preferimos morir en Egipto que estar aquí, llegan al punto de idealizar su vida en esclavitud. ¿Y por qué ocurre esto? Porque prefirieron vivir atados con provisión antes que una libertad acompañada de incertidumbre. Recordemos que la fe es la convicción de lo que no se ve. El hambre no solo afectó su cuerpo, sino que comenzó a dominar su mente y la percepción del pueblo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, abro un paréntesis que me parece importante. Yo me preguntaba, ¿por qué la Biblia nos enseña la práctica del ayuno? Fíjense que es interesante. El ayuno es una acción física con repercusiones espirituales. Nos ayuda a enfrentar y a eliminar la dependencia en lo material. Reorienta nuestro corazón, cultiva sensibilidad espiritual y fortalece nuestra dependencia en Dios. La práctica del ayuno es una muy común en muchas creencias y religiones. La tradición católica, los luteranos, los anglicanos y los metodistas la ponen en efecto durante la Cuaresma, digamos miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Pero la iglesia evangélica no tiene un calendario fijo. Se practica por motivos especiales. Busca de dirección, de consagración e intercesión. Ahora, ¿qué nos dice Jesús al respecto? En Mateo 9:15 Jesús dijo: vendrán días en que el esposo les será quitado. Esta declaración tiene una doble intención. Por un lado, Jesús anunciaba su muerte, pero también establece un principio espiritual. El ayuno no es una disciplina que fortalece al creyente para los momentos, la ausencia, la espera y la dependencia de Dios. El ayuno entrena el alma para no ser gobernada por la necesidad. Por eso, ante la queja del pueblo, se establece una verdad fundamental que luego veremos reafirmada en una enseñanza bíblica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale
de la boca de Dios. En este momento el pueblo ya había sido liberado, pero hay algo clave que debemos entender. La libertad llegó antes que la estabilidad. Fueron liberados, cruzaron el Mar Rojo, entraron en el desierto y comenzaron las pruebas. Y cuando escaseó la comida, comenzaron las quejas. Así que, ¿qué estaba realmente pasando en ese momento? La realidad es que no era solo una crisis de alimentos, era una crisis de transición. Cuando nosotros aceptamos al Señor, tiene que haber un cambio. En ocasiones el proceso puede ser lento, en ocasiones largo. Pero hay un proceso en el que dejamos lo que fuimos para hacer lo que Dios planificó. El pueblo había salido físicamente de Egipto, pero mentalmente todavía dependía de él. Dios sacó al pueblo de Egipto en un día, pero sacar a Egipto del corazón de ellos tomó años. Aquí está el principio central. El desierto no crea el problema, lo revela. ¿Recuerdan el huracán María? Cuánta pobreza había y no lo sabíamos. Y cuando vimos los montes deshojados, nos encontramos ante una realidad que estaba frente a nuestros propios ojos y no podíamos ver. En Éxodo 16:3 vemos claramente lo que salió a la superficie: queja, ingratitud, dependencia mal dirigida. El desierto no funciona, debo decir, como un espejo espiritual. Saca a la luz lo que la comodidad mantiene oculto. Porque en tiempos de abundancia es fácil aparentar fe o demostrar la fe. Pero en tiempos de escasez se evidencia la verdadera condición del corazón. Por eso, el enfoque correcto debe ser este: Dios no le lleva al desierto para destruirle, sino para mostrarle lo que necesita ser transformado. Pasemos a la próxima imagen, la imagen número 5. Y quiero repasar nuevamente esa expresión que mencioné anteriormente, de no solo de pan vivirá el hombre. Esto se encuentra en Mateo 4, verso 4. Y el texto dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este verso específicamente ocurre también en el contexto del desierto, durante la tentación de Jesús. Recordemos que estar en el desierto no es un detalle incidental. El desierto es el escenario donde se revela una verdad profunda, donde se inicia una transformación espiritual. En el desierto no hay abundancia, hay escasez. Y la escasez tiene un efecto claro: expone las verdaderas prioridades del corazón. El hambre física es real, pero también queda en evidencia que no hay nada material capaz de sostener completamente la vida. Es ahí donde surge la dependencia más profunda en la palabra de Dios. Jesús sabía que tenía el poder de convertir las piedras en pan. El diablo lo sabía, el Espíritu Santo también. Sin embargo, eligió no hacerlo, afirmando que la vida no depende únicamente de lo material. Cuando leemos en Mateo 4:1, vemos que fue el propio Espíritu Santo quien condujo a Jesús al desierto. Y esto plantea una pregunta importante: ¿acaso el Espíritu Santo quería hacerle daño a Jesús? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando usted atraviesa su propio desierto, no significa que Dios quiere dañarle. Jesús se enfrentó al desierto y allí afirmó una verdad esencial: la vida verdadera no depende de lo visible, sino de lo espiritual. El desierto tiene una función clara: elimina las falsas seguridades. Lo que antes parecía indispensable pierde fuerza
y lo espiritual toma prioridad. Dios está activo en medio del desierto. Su intención no es ver caer a nadie, sino cumplir su propósito. Aquí es importante distinguir. El diablo intenta para destruir. El Espíritu Santo prueba para afirmar. Por eso, Mateo 4:1 no es una contradicción, es una interacción. Dios permite el escenario, el diablo intenta aprovecharlo, Jesús responde correctamente y ahí ocurre la victoria. La diferencia está en la respuesta. La queja, el lamento y la resistencia al proceso llevan al fracaso. En cambio, la firmeza y la dependencia en Dios y la acción basada en fe conduce a la victoria. Cuando una persona se afirma y declara con convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, comienza a superar la prueba. Esto es un mensaje poderoso. Ahora, en la imagen número 6 vemos en Oseas 2:14 que dice: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí. Este pasaje establece una verdad fundamental. El desierto no es el destino, es un proceso previo a algo mayor. Dios utiliza el desierto como un espacio intencional para tratar con el corazón sin interferencias. No es un lugar de abandono, sino de encuentro. A lo largo de la Biblia, grandes transiciones fueron precedidas por desiertos. Moisés, David, Jesús. Antes de una asignación mayor, hubo un proceso interno. Hay tres enfoques que de aquí podemos obtener. Número 1. El desierto es una estrategia divina para trabajar el corazón. Dios mismo dice: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto rompe la idea de que el desierto es solo un castigo. El desierto es dirección intencional, no abandono. ¿Y para qué? Para crear el ambiente correcto, donde Dios pueda hablar y ser escuchado. ¿Por qué? Porque en el proceso se eliminan distracciones, se expone la realidad interior y permite escuchar con claridad. En el desierto no hay ruido externo que compita con la voz de Dios. Lo superficial desaparece y queda lo esencial. Número 2. El desierto reordena la relación con Dios. Dios no llevó a Israel al desierto para destruirlo, sino para reordenarlo y restaurar su relación con Él. Utiliza la sequedad externa para tratar la sequedad interna. Oseas 2:17 dice: quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán recordados. Aquí hay un punto crítico. Israel no solo adoraba a otros dioses, sino que había adoptado toda una mentalidad. Porque, ¿qué representaba Baal? Lluvia de cosechas, fertilidad, prosperidad económica. En otras palabras, seguridad fuera de Dios. Y cuando Dios dice: quitaré los nombres de tu boca, está declarando un proceso profundo. Dice que va a romper la dependencia cuando elimina la influencia de esos dioses. Va a limpiar la mentalidad, o sea, nos va a desintoxicar el corazón de ese lenguaje. Y va a restaurar la relación. O sea, que nos vuelve a establecer una dependencia exclusiva en Él. Hoy, los Baales no son estatuas, son fuentes alternativas de seguridad. Confianza absoluta en el dinero, dependencia en posiciones o conexiones, seguridad en capacidades personales. El problema no es tener recursos, sino depender de ellos como fuente principal. Así que el desierto cumple un propósito claro: preparar antes de promover, limpiar antes de llenar y reordenar antes de avanzar. Dios no le lleva al desierto para perderle, sino para alinearle. Si usted está en un proceso así, no lo interprete como atraso. Evalúelo bien. Probablemente es formación. El desierto
redefine la relación con Dios. No es cómodo, pero resulta ser necesario. No es permanente, pero es determinante. La pregunta no es si usted ha estado o estará en un desierto. La verdadera pregunta es, ¿qué estamos haciendo mientras estamos allí? Examinemos nuestra vida con honestidad. Si hemos atravesado el desierto o si nos encontramos en medio de ello. Debemos preguntarnos, ¿qué ha revelado el desierto sobre nuestro corazón que antes no queríamos ver? ¿Estamos dependiendo realmente de Dios o solo de lo que Él puede darme? ¿Estamos resistiendo el proceso o estamos permitiendo que Dios me transforme? ¿Qué distracciones ha tenido que quitar Dios para poder hablarme con claridad? Y si hoy saliera del desierto, ¿soy la misma persona que entró? Esta experiencia nos confronta con una realidad. Dios nos ha dotado de las herramientas para superar la crisis. Dios lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe, incluso el enemigo lo sabe. La pregunta incómoda es, ¿lo sabe usted? Muchas veces no lo sabemos porque seguimos enfocados en lo que perdimos, en lugar de ver lo que Dios está formando en nosotros. Pasando a la imagen número 7, Jeremías declara, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este mensaje no fue dado en tiempo de prosperidad, sino a un pueblo en medio de una crisis. Y de aquí podemos obtener 3 verdades que las voy a compartir con ustedes. Número 1, Dios está hablando con intención. Dios no actúa por impulso, ni reacciona a los eventos. La vida no está al azar desde la perspectiva divina. Número 2, Dios tiene un plan. Dios no improvisa en el desierto. Él ya tiene pensamientos establecidos, es decir, intención, dirección y propósito. Y número 3, Dios no se enfoca solo en el momento presente. Su obra apunta hacia un resultado final con sentido y con esperanza. Hay dirección y esa dirección tiene propósito redentor. El resultado no siempre es inmediato, requiere paciencia. Dios promueve destinos, no atajos. En conclusión, ¿por qué el desierto es un lugar de encuentros transformadores? Porque el que el proceso sea difícil no contradice el plan de Dios. Y el lugar incómodo puede ser parte del proceso. Y la esperanza no está en las circunstancias, sino en Dios. Estos son mis 3 consejos. No mida el plan de Dios por la incomodidad o la comodidad actual. No abandone el proceso antes de tiempo. Permanezca en él. Y no confunda demora con abandono. No es lo mismo. Permítame finalizar con estas verdades que están en la imagen número 8. El desierto no es un lugar donde Dios le abandona a usted. Es el escenario donde Él se acerca de una forma que no sería posible en la comodidad. Porque es precisamente cuando se apagan los ruidos, cuando escasean los recursos y cuando fallan las seguridades que su voz se vuelve más clara y su obra más profunda. En el desierto, Dios no está ausente, está trabajando en lo esencial. Así que cuando atraviese un desierto, no se enfoque solo en lo que le falta. No mida ese momento por lo que perdió o por lo que aún no llega. Observe con atención lo que Dios está formando en usted, aunque sea lento, aunque no sea visible al principio. Y al final, entienda esto.
El mayor cambio del desierto no se refleja en su entorno, ni en la provisión, ni en la salida, sino en usted. Porque usted sale con otra perspectiva, con firmeza y con fe. Sale siendo alguien que no solo conoce a Dios, sino que ha caminado con Él. Qué precioso. Así que, amado que me escucha, hay luz al final del camino. Hay una esperanza que nos abriga y hay un futuro glorioso que está garantizado si permanecemos en Jesús. Dios les bendiga.